Ciberstalking, acoso 2.0. Video realizado para la materia Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El ciberstalking es una variante de acoso que hace uso de las nuevas tecnologías, principalmente Internet. Se caracteriza por el seguimiento e investigación constante de información sobre una persona o empresa. Es un acto premeditado, repetitivo, obsesivo y sobre todo no deseado. Generalmente, el ciberstalking no lo comete una persona extraña, sino una conocida, un ex, un antiguo amigo, compañero de la escuela o trabajo. Para hacerlo, no necesitan salir de su casa, y se aprovecha de la invisibilidad y la distancia que ofrecen las tecnologías para actuar sin pensar en las consecuencias. El perpetrador suele tener motivaciones de odio, venganza, obsesión o control. Dependiendo de la intensidad del acto, en la víctima puede causar desde la indiferencia hasta el caso extremo de llevarlo al suicidio. En algunos casos, ambas partes son menores de edad, lo cual complica muchísimo determinar el marco legal. Este concepto amplio engloba las siguientes variantes. Ciberbullying, caracterizado por actitudes hostiles, generalmente en grupo, contra un individuo. Se suele usar el término para los casos en ámbitos escolares, entre menores de edad, pero puede escapar de ese entorno. Ciberstalking sexual. Son comunes los mensajes con incitaciones sexuales, no limitados a texto, sino también incluyendo fotos o videos. Puede escalar a amenazas de violación o incluso a la violación misma. En 3/4 de los casos, son hombres los perpetradores. Child grooming. Consiste en ganar la confianza de un menor con la finalidad de abusar sexualmente de él. Y otras formas de hostigamiento, como el hurto de información privada de empresas e individuos, la difamación pública o las amenazas virtuales. Las similitudes y diferencias entre el acoso offline y el ciberacoso son que la mayoría de los casos de acoso son por exparejas, aunque el acoso por parte de extraños ocurre tanto en el mundo real como en el ciberespacio, que la mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los acosadores son hombres, y que los stalkers son motivados por el deseo de controlar a la víctima. Las diferencias entre estos dos tipos de acoso son que el acoso offline requiere en general que el stalker y la víctima se encuentren en la misma zona geográfica. Los ciberstalkers, en cambio, pueden estar ubicados en cualquier lugar. Que las tecnologías de comunicaciones hacen mucho más fácil alentar a terceros para hostigar y o amenazar a la víctima. El anonimato en las redes virtuales da un aire de impunidad a los involucrados. Esto puede desencadenar en actos de violencia verbal colectiva hacia individuos particulares. Y que las tecnologías de comunicación bajan las barreras de entrada a hostigamientos y amenazas. Un ciberstalker no tiene que enfrentar físicamente a la víctima, y su identidad puede permanecer oculta para la víctima si él así lo desea. Un caso real y reciente de ciberstalking. Romina Perrone. La mamá de Romina, una niña de 10 años de edad, denunció que una compañera de la escuela de su hija creó un grupo en Facebook llamado 3 razones para odiar a Romina Perrone, para insultarla y odiarla a través de Internet. Todo esto ocurrió en mayo del 2010, en Villa Urquiza. Después de la mediatización del caso, se cerró el grupo de Facebook y la alumna acosadora abandonó el colegio. Desde ese momento, el INADI comenzó a recibir entre 50 y 60 denuncias por semana. Luego, creó una plataforma por un Internet libre de discriminación. La página es www.internet.inadi.gov.ar. En Argentina existe una ley, la 26388, que empieza a tipificar los delitos informáticos. Sin embargo, para el ciberstalking en particular, no hay una legislación específica.
Esta ley incorpora en el Código Penal los delitos de pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos, violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica, intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones y fraude informático. Por otro lado, hay que tener en cuenta que según la edad de los autores, muchos de ellos podrían ser inimputables. Las jurisdicciones de otros países están empezando a emprender acciones legales contra el ciberacoso, reconociéndolo como un problema público que merece atención. En Estados Unidos, hay 4 estados que comienzan a tratar el problema: California, Florida, Texas y Missouri. El primero fue California, en el año 1999. Ese mismo año, también se realizó un informe por parte de la Procuraduría General de la Vicepresidencia del gobierno de Clinton, reconociendo el aumento de este problema. La imagen que acompaña a esta diapositiva es la portada de una película que retrata esta problemática. Se llama Silencio Roto. Es la historia de una chica víctima de la humillación pública en su colegio por unas fotos íntimas robadas llevándolo al suicidio. En España, en enero del corriente año, se propuso el artículo 172 ter, el cual introduce el delito de acoso por medios virtuales como una de tantas modificaciones al Código Penal español. En Chile y otros países de Latinoamérica existen solo proyectos de ley. Un caso reciente en dicho país, que muestra la falta de legislación, es el que se ve en la imagen de la diapositiva. El mismo trata de un adolescente llamado Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez, de 19 años de edad. Durante el proceso de elecciones presidenciales, un vocal tomó una foto de su documento de identificación oficial y más tarde lo difundió en Internet. El resultado de esto fue que su nombre rápidamente pasó a ser objeto de toda clase de comentarios en las redes sociales. El joven, de 19 años, decidió presentar una querella a la justicia chilena debido a las burlas y humillaciones de las que fue objeto por su nombre. En definitiva, las conclusiones que podemos sacar sobre el tema aquí presentado son que hoy en día la ley está atrasada en cuestiones de ciberacoso tanto en Argentina como en el resto del mundo, que poco a poco los países están tratando de regular la interacción entre personas en los medios informáticos en orden de evitar la violencia verbal, amenazas y otras formas de amedrentamiento entre ellas, y que al haberse abierto un nuevo espacio donde las personas pueden contactarse, comunicarse e interactuar, también son necesarias nuevas normas que reglamenten dichas interacciones. Muchas gracias.